Ok, un colapso. ¿Qué es un colapso? Es cuando el parapente se cierra, ¿sí? Se llama colapso o plegada. ¿Por qué sucede un colapso? Usualmente los colapsos son producto de turbulencia. No necesariamente es culpa del piloto, es culpa por factores externos. Por ejemplo, una térmica muy fuerte seguida de una descendente muy fuerte puede hacer que el parapente se colapse. O también producto de un rotor. Entras a un rotor y el parapente se puede colapsar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que saber en un colapso es que el parapente se cierra y se abre. Así que hay que mantener la calma. El paso número 1 es mantener la calma porque la mayoría de accidentes en colapso es porque el piloto entra en pánico. Entra en pánico y empieza a sobrereaccionar y puede hacer que el parapente entre en pérdida o en stall, ¿sí? Entonces, paso 1, mantener la calma. Paso 2 es ayudar al parapente a corregir su rumbo. La mayoría de colapsos son asimétricos. ¿Qué significa eso? Que el parapente se va a cerrar de un lado. Es raro que el parapente se cierre por completo, siempre se va a cerrar de un lado. Y al cerrarse de un lado, como tienes un lado cerrado, va más lento y por lo tanto gira a ese lado. Entonces, nuestra misión es evitar que gire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando el cuerpo. Por ejemplo, si estoy volando y me colapso del lado derecho, el parapente va a girar a ese lado y yo tengo que poner mi cuerpo al lado opuesto. ¿Cómo usar bien el cuerpo? Usando las piernas. Si quiero ir al lado izquierdo, voy a poner mi pierna derecha sobre el lado izquierdo. De forma que yo muevo toda la cadera. Y así hago que el parapente corrija su rumbo y se abra inmediatamente. Correcto. ¿Ok? Los parapentes antiguos, digamos, parapentes que tienen más de 10 años de antigüedad, tenían la tendencia a colapsarse y después abrirse y dejar una pequeña colapsito, como una oreja. Y en ese momento, una vez que ya el piloto corregía su rumbo, tenía que hacer bombeadas. Fuertes, largas, o sea, fuertes, pero rápido. No dejar el freno frenando, no dejar la vela frenando, sino hacer bombeadas rápidas, ¿sí? Pero fuertes y largas. Con los parapentes modernos eso ya no es necesario. El parapente se cierra, corriges tu rumbo y se abre por completo, ¿sí? Correcto. Ok, vamos a practicar un colapso simulándolo, pero de forma muy pequeña, que es una oreja. Una oreja es un pequeño colapsito. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, mientras estés volando, yo te indico, ok, haz una oreja de un solo lado, no de los dos. Vas a hacer una orejita, vas a esperar que el parapente gire y vas a tirar el cuerpo al lado opuesto, manteniendo la oreja, porque si la sueltas, se va a abrir, ¿ok? Correcto. Recuerda una cosa muy importante, estamos haciendo orejas para simular un colapso. Correcto. Algunos alumnos se quedan con las orejas en mente y cuando tienen un colapso quieren hacer orejas. No. La técnica para solucionar el colapso es el cuerpo al lado opuesto. Estamos haciendo la oreja para simular, para crear un colapso, ¿sí? Correcto. Correcto. Perfecto.